martes 26 de agosto, como cada semana, arrancamos un nuevo programa del Ayuntamiento de Santander, esta ocasión para hablar de vivienda y precisamente para hablar de todas las novedades y hacer un gran repaso por todas las promociones de protección oficial que se están construyendo por diferentes puntos de la ciudad. Nos acompaña el gerente de SVS, José Antonio Gómez. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Lucía, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo, José Antonio, en este mes que no nos hemos visto? Este mes de agosto, siempre sabes que agosto es un mes bueno en Santander y más con este tiempo que estamos teniendo maravilloso. Último programa del mes de agosto. Muy bien. José Antonio, como decimos, vamos a hacer un repaso por las diferentes promociones que estáis haciendo desde SVS. La primera de ellas situada en la Albericia, 111 viviendas en régimen únicamente de compra, en venta. Exactamente. ¿Qué tal van estas obras? Bueno, muy bien. De hecho, todo el mundo me comenta, la gente que entra en Santander por la S20, desde Torrelavega, y antes justo de meterse en el túnel de la Albericia, ya es irremediable el ver. Hay que ir con cuidado porque la gente está conduciendo, pero si gira ligeramente la cabeza a la derecha, verá los esqueletos, las estructuras de hormigón de estas dos promociones que estamos haciendo en la Albericia, en lo que era la Cavaduca. Y van a ser dos edificios fantásticos. El de 111 todavía le falta de crecer 2/3, pero ya una parte ya ha llegado a la 5ª planta, con lo cual se ve mucho. Y nada, estamos muy contentos. ¿Qué te parece si hacemos un gran repaso también por las características de estas viviendas? Sí, la principal característica de las 111 viviendas, y lo digo siempre porque hay que resaltarlo, es que van a ser las primeras viviendas en Santander, tanto libres como de VPO, que tengan la máxima calificación energética, la calificación A. Y esto va a significar que los compradores de estas viviendas van a gastar considerablemente menos dinero en calentar sus viviendas o en enfriarlas. Bueno, di que Santander no es un sitio especialmente cálido, pero si estuviéramos en el sur, enfriarlas en verano, ¿verdad? Van a gastar significativamente menos de lo que se gasta en una vivienda de calificación, por ejemplo, D o E. ¿Por qué? Porque la propia vivienda ya está concebida para que en invierno no entre el frío, es decir, no se escape el calor, y en verano, al contrario, digamos, pueda libremente el calor escaparse más fácilmente. O sea, son viviendas que presumen de que la energía que necesitas para calentar, por ejemplo, el agua de la ducha, está complementada con una caldera centralizada de biomasa. Hay que recordar, la biomasa son pequeñas cápsulas de madera prensada que se obtiene de la recogida de todo valga la redundancia, de la biomasa de toda la capa de los bosques, ¿verdad? Con eso se hacen una especie de peles que se llaman, o pequeñas cápsulas de madera prensada, y eso es lo que alimenta al agua, lo que va a quemarse, la combustión, el combustible va a ser esa madera en lugar del tradicional gas, y es lo que va a hacer que tengamos agua caliente gracias a este producto natural, absolutamente ecológico, de recogida de nuestros bosques. Si hay algo que caracteriza también a estas 111 viviendas son las ventajas que traen consigo de cara a esos futuros compradores, ventajas inéditas en esta nueva promoción. Vamos a ir mencionando cada una de ellas. La primera de ellas es el descuento del 10%. Sí, estas viviendas, gracias al esfuerzo que las empresas constructoras han hecho en este momento de crisis para obtener obra, para poder conseguir construir estas viviendas, nos hemos aprovechado de eso y hemos hecho que el precio de la vivienda se pueda rebajar en ese 10%. Es la primera vez de las 12 promociones que tenemos en marcha que se aprueba que una de nuestras promociones rebaje su precio un 10% ya de salida frente a lo que dice la calificación del Gobierno de Cantabria. Eso significa que cualquier persona que compra estas viviendas, automáticamente, en el momento que firma la compraventa, su vivienda vale un 10% más. ¿Por qué? Porque en las VPO, en las viviendas de protección oficial, el precio de la vivienda lo marca siempre la Administración, lo marca en este caso el Gobierno de Cantabria. Y el precio que marcan estas viviendas es un 10% superior al precio por el cual la gente va a comprar estas casas. Normalmente siempre se dice que cuando uno compra un coche y lo saca por la puerta del concesionario, su coche ya se devalúa un 30%. En este caso decimos que en cuanto se firme ese documento, su casa se valúa, se revaloriza un 10%. Es una decisión que tomó el Ayuntamiento de Santander, que supone más de 1.300.000 euros en global, que deja de ingresar el Ayuntamiento, pero que hemos querido que revierta en los propios ciudadanos de Santander. Esta no es la única ventaja, porque también tenemos que hablar del pago laminado. Exactamente. Ya no solo esta rebaja del 10%, que supone que el metro cuadrado de estas viviendas va a ser de 940 euros, hay que recordar que el precio medio en Santander, que viene publicándose trimestralmente, ronda los 1.850 euros metro cuadrado,
y estas viviendas cuestan a 940 euros el metro cuadrado construido. Bien, pues no solamente está lo atractivo de su precio, sino que además la forma de pago, hemos entendido desde el ayuntamiento que hay que flexibilizarla al principio, ese gran desembolso que tradicionalmente se han hecho en las promociones de vivienda, la mitad de todo ese desembolso le hemos querido dejar con posterioridad a estar ya viviendo en tu casa. De tal manera que si antes se depositaba un 20% antes de firmar las escrituras, ahora solo habrá que pagar un 10%. El otro 10%, que vienen a rondar unos 12.000 euros de media, se pagará los 5 años, o sea, las 60 mensualidades posteriores a ya estar viviendo en tu casa sin ningún tipo de interés. Es decir, la sociedad de vivienda, el ayuntamiento, hará de banco en este sentido, pero de un banco bueno, un banco que te deja que le vayas pagando ese 10% sin ningún tipo de interés durante 60 meses. Estas ventajas por un lado. Una pregunta que nos hacen a menudo y que en general siempre queremos ver el ejemplo real de todo, José Antonio: ¿cómo es ese proceso desde que a mí me toca una de estas viviendas, decido que quiero comprarla, hasta que me entregan las llaves y entro a vivir? Bueno, tengo que decir que estas viviendas son exclusivamente para personas que participaron en el sorteo que se celebró hace ya más de un año. Es decir, hay gente que a veces aparece por nuestras oficinas, aquí, como sabes, encima del túnel, y nos dice: me interesan las viviendas de la Albericia. ¿Te apuntaste? ¿Estás inscrito en el registro? Ah, pues no. Bueno, entonces, desgraciadamente, para esta promoción no podrá ser esa vivienda, porque aquí solo pueden participar, solo pueden optar a estas viviendas los 13.000 ciudadanos que en su momento estaban registrados y que nos proporcionó el Gobierno de Cantabria. Hay que decir que las viviendas de protección oficial, cuando se sortean, primero se pide al Gobierno de Cantabria el listado que hasta ese momento hay de demandantes de vivienda de VPO en Santander, y con ese listado y no otro se sortea. Y solo las personas que están en ese listado pueden optar a comprar estas viviendas. Pues bien, imaginémonos que tú entras por la puerta de la oficina y preguntas si te ha llegado o no te ha llegado el turno. Miramos si estás en el listado, muy importante, y segundo, si ya hemos llegado a ti, que puede pasar que hubiéramos llegado, te hayamos intentado localizar y por un motivo u otro o no nos contestaste al móvil o no contestaste el correo electrónico. Entonces, si ya estás ahí, automáticamente te decimos: Lucía, de las viviendas que quedan disponibles, puedes elegir la que más se adapte a tus necesidades. Y obviamente la gente que va a hacer va a elegir de lo que queda lo más alto, lo más orientado al sur, etc. Hay que decir que todos los áticos, las cuartas plantas casi enteras están ya absolutamente cogidas. Pero bueno, vamos a imaginar que dices: pues me interesa este tercero izquierda. Se saca el plano, se sacan los números de lo que cuesta esa vivienda y se te explica cómo hay que pagarlo. Lógicamente, como ya han pasado unos meses y ya se está construyendo, cada vez va a quedar menos tiempo para la entrega de llaves, que estimamos en aproximadamente un año, de aquí a un año, cuando podemos entregar estas viviendas. Y antes de ese año tendrás que ser capaz de pagar de la manera que tú creas el 10% ese del que hemos hablado. Un 10% que vienen a significar unos 12.000 euros. Nosotros normalmente pedimos 3.000 de entrada como primer pago y con esos 3.000 ya firmamos el contrato de compraventa. Se lleva a avisar al Gobierno de Cantabria y mensualmente uno va pagando en la cantidad que también estimen, que la tenemos más o menos regulada en unos 380 euros al mes, para que se parezca sensiblemente a lo que en el futuro será tu hipoteca. Y entonces, pagando esos 3.000 o la cantidad que uno quiera a partir de 3.000 y los 380 euros al mes, va pasando los meses y cuando va a llegar el momento en el que escrituremos tendrás que poner la diferencia hasta completar ese 10%. Que, como te he dicho, insisto, en una vivienda media son unos 11.000, 12.000 euros, depende del tamaño de la vivienda. Y con eso se firma la escritura, se firma la compraventa del piso. Lógicamente, en paralelo se habrá ido al Banco de Santander, que es el banco que financia estas viviendas, y allí te habrán abierto un expediente, habrán visto que estás trabajando y habrán visto que no tienen ningún inconveniente en prestarte ellos el 80%, que vienen a rondar pues unos 80.000 euros, a 25 años, con un interés increíble del Euribor más 1,25. Es decir, son unos intereses que si hoy uno va por los bancos preguntando hipotecas, ya nadie da estos intereses. Pero quiero recordar que estas viviendas todavía están acogidas al antiguo plan de vivienda, en el cual los intereses que el banco podía cobrar estaban regulados por el Ministerio de Fomento. Y es otra gran ventaja que tiene esta promoción. Es la última promoción que se hará de VPO, al menos en Santander, y yo creo que en el resto de España también, que está acogido al antiguo plan de vivienda y que por tanto su préstamo es un préstamo que llamamos convenido, es decir,
que las condiciones del préstamo no las establece el banco, sino que ya están predefinidas por el Ministerio de Fomento. Pues bien, con ese fantástico interés y esos 80.000 euros aproximadamente de hipoteca que te va a quedar a 25 años, te calcula el banco cuánto vas a tener que pagar los próximos 25 años, sabiendo que los primeros 5 años tendrás que pagar, hacer un sobreesfuerzo y pagar no solo la hipoteca del Banco de Santander, sino también los aproximadamente 200 euros que deberás a SVS por ese otro 10% que no pagaste y que has dejado aplazado sin intereses durante los 5 años siguientes a la compra de la vivienda. Con lo cual, llegará septiembre del 2015, escriturarás tu vivienda, habrás pagado un 10% nada más del valor de la vivienda, estarás viviendo, estarás apretada los primeros 5 años porque tienes que devolver un dinero al banco y otro dinero que le debes todavía a la sociedad de vivienda, y otros 20 años para pagar lo que te queda de resto de hipoteca y a vivir en una VPO, en la mejor VPO con la máxima calificación energética de Santander. José Antonio, una hipoteca que únicamente te concede el Banco de Santander, es decir, no puedes ir a pedirla a ningún otro banco, ¿no? Efectivamente. Al ser un préstamo convenido, hombre, uno puede ir a otro banco si quiere, si es un banco que también participa de los convenios con Madrid. Lo que pasa es que es prácticamente imposible que las condiciones económicas del préstamo sean mejores, porque como digo, Euribor más 1,25 hoy no lo da ninguna entidad financiera, y además tendría unos sobrecostes, como son tasar la vivienda, que en este caso, en el Banco de Santander no tendría, porque ya el banco le pasó a la sociedad de vivienda ese coste en el momento en el que nos dio el préstamo a nosotros promotor. Con lo cual, yo creo que serían todo gastos a más yendo a otra entidad, pero no quita para que quien quisiera pudiera hacerlo. José Antonio, es importante también que recordemos que si alguien se decide a comprar una de estas viviendas, si por lo que sea no puede llegar al pago final, como quien dice, se le devuelve todo el dinero. Eso es, me alegro que me lo digas porque es fundamental. Es decir, a todo el mundo cuando viene por la oficina le explicamos que de aquí a que se firma la compraventa, es decir, dentro de un año, si por el motivo que fuere, que ya ha habido casos, porque decides al final que no vas a comprar, porque te vas a vivir a otra ciudad, porque has encontrado una vivienda libre que te gusta más o por lo que sea. Y dices, oye, que no quiero la vivienda. Automáticamente, en el plazo máximo de una semana, como mucho, tiene reembolsado en su cuenta hasta el último céntimo de todas las cantidades de dinero que aportó. Y quiero resaltar esto porque sé, y además es normal, que cualquier promotora privada, por el hecho de firmar un contrato de compraventa, cuando te echas atrás, siempre hay un dinero que no recuperas. Porque esa promotora, lógicamente, se lo tiene que quedar para resarcirse de una serie de costes que le ha ocasionado toda la tramitación. Bueno, nosotros somos una empresa pública, Ayuntamiento de Santander, y entendemos que ese sobrecoste que nos supone a nosotros toda la tramitación que haya habido, lo va a absorber el Ayuntamiento de Santander. Y por tanto la persona no va a perder ni un céntimo de lo que haya puesto. Y en el caso de la promotora pública, ¿aproximadamente qué cantidad de dinero se quedaría? Una promotora privada, ¿te refieres? Privada, perdón. No me atrevo a dar cifras, pero ha habido casos hasta de 1.500 y 2.000 euros. José Antonio, ¿cómo va esa búsqueda de las 111 viviendas? Bueno, pues seguimos adelante. Hay que pensar que es un listado muy extenso, 13.000 personas son muchas, y que cada una que localizas, que viene, que lo ve, que le das un periodo para pensar, es un proceso lento. Pero tampoco tenemos excesiva prisa, porque nuestro objetivo es llegar a septiembre del año que viene y entregar las 111 viviendas. Con lo cual, lo que sí a todo el mundo le decimos, que a los agraciados a los que llamamos, que vienen, que les interesa, que se lo piensen muy despacio, que lo analicen fríamente y que luego no se arrepientan, como ya nos ha pasado en alguna otra promoción, que a toro pasado y cuando ya dicen que no, vienen al cabo de mes y medio diciendo que hombre, que se precipitaron, pero desgraciadamente ha habido que esa vivienda que tenían asignada, seguir ofreciéndola a otras personas y finalmente venderla a otras personas. Con lo cual, cuando uno firma el papel de que renuncia a esta vivienda, sabe que pierde la ocasión de posteriormente volver a tener esa. No quita para que si vuelve al cabo de unos meses, de las que haya, pueda volver a elegir la que quede, pero que lógicamente no será tan buena como la que reservó 2 meses antes. José Antonio, no es la única vivienda, la única promoción de viviendas que tenemos en marcha en Albericia. También están las 41 viviendas, pero esta vez en régimen de alquiler con opción a compra, que además el alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, la ha visitado hace recientemente. Poquito tiempo. Sí. Bueno, pues la verdad es que también estamos encantados. Es otro edificio arquitectónicamente de igual calidad que el de las 111, si bien no va a tener la calificación energética máxima A, va a tener una calificación B, y son viviendas en alquiler a 10 años con opción a compra. Como ya tenemos otra promoción a escasamente 100 metros de esta, que son las 45 que también hicimos en Albericia. Tengo que decir que las dos promociones conjuntamente
van a cambiar drásticamente la fisonomía de la zona. ¿Por qué? Porque no solamente se hacen los dos edificios, sino que se urbaniza con 5 calles y un proyecto de unos 400.000 euros toda la zona de la Cavaduca. Con lo cual, el cambio, solamente en aspecto, más allá de las viviendas y de la gente que va a ir a vivir a ellas, ya va a ser muy importante en esa zona de Santander. Pues bien, estas viviendas, anunció el alcalde, que la idea es sortearlas aproximadamente en noviembre. Y por tanto, es muy importante que la gente que quiera optar a este sorteo vaya al Gobierno de Cantabria y se apunte en el registro de demandantes de VPO del Gobierno de Cantabria. Así se lo decimos a todas las personas que ya vienen por nuestra oficina y que leyeron en prensa o escucharon en la radio la visita del alcalde. Hay mucha gente deseoso de tener una vivienda en alquiler con opción a compra por 2 motivos. Primero, porque no son capaces de acceder a una vivienda en compra. ¿Por qué? Porque no tienen ese 10% de dinero que es necesario, como hemos dicho, aportar a una vivienda en compra. Y 2, porque quizá su situación laboral tampoco daría como para que el banco les diera una hipoteca por el 80% restante. Esa gente tiene inexorablemente que, si quiere vivir en una de nuestras viviendas, ir al alquiler con opción a compra. Pero no nos engañemos, un alquiler con opción a compra que también hay que pagar mes a mes. Y que, bueno, estamos rodando unos 400 euros la vivienda. Depende del tamaño también de la vivienda, pero mayoritariamente son de 2 dormitorios y la vivienda más el garaje más el trastero vienen a salir unos 400 euros. Entonces, como digo, insisto, se sortearán aproximadamente durante el mes de noviembre. ¿Plazo máximo para inscribirse? Bueno, nosotros pediremos hasta el último día antes de que nosotros pidamos el listado. Nosotros vamos a pedir este listado sobre el 10 de octubre, con lo cual tienen todavía todo el mes de septiembre para acudir a las oficinas del Gobierno de Cantabria, apuntarse como demandantes de VPO en alquiler y nada, el listado que nos dé el Gobierno de Cantabria, que se expondrá públicamente además antes del sorteo, todo el mundo podrá chequear que efectivamente está en ese listado y va a participar del sorteo. Tengo que decir que de las 41 viviendas, creo que son 2 para el cupo de personas con discapacidad y 39 para el cupo de personas general, que llamamos. Dentro de ese cupo habrá para las personas empadronadas en Santander, mayoritariamente las viviendas, y para personas que no están empadronadas en Santander, pero que también por ley tienen que tener derecho, habrá también una vivienda. José Antonio, cuando se aproximan los sorteos es precisamente cuando surgen las dudas de la gente. Pongamos otro caso práctico, digamos, una persona que optó una de las 13.000 personas que optó a una de las 111 viviendas únicamente en venta, ¿sí? ¿Puede que también opte a estas 41 o a la hora de inscribirse es cuando tenías que poner? Sí, muy probablemente, porque el Gobierno de Cantabria, para no pillarse los dedos, cuando nos da el listado de demandantes, suele darnos el listado global. Tú piensas que un alquiler con opción a compra no descarta ni a los que quieren comprar ni a los que quieren alquilar. Con lo cual, muy probablemente las personas que van a participar en este sorteo de noviembre sean todas las personas apuntadas en el registro. Unas porque o bien están interesados en alquiler y otros porque están en compra. No hay que olvidar que el alquiler a 10 años con opción a compra, en el fondo no deja de ser una compra que tú decidirás dentro de 10 años, que puedes decir que no y se acaba nuestra relación contractual, pero que si quieres decir que sí, tiene la inmensa ventaja de que el 80% de todo el dinero que has puesto durante esos 10 años, que es un montón de dinero, ya está pagado y se descontará del precio de tu vivienda. José Antonio, aprovechamos también para insistir, por si hay algún despistado en su casa, que estos registros tienen una fecha de caducidad, que sí, muchas veces nos pensamos que nos hemos apuntado y exacto, nos olvidamos. Sí, el Gobierno de Cantabria estableció 4 años máximo para estar en este listado, es decir, todas aquellas personas que se apuntaron o que sospechan que están apuntados hace más de 4 años, yo recomiendo absolutamente a todas, y además no cuesta más que rellenar un papel, volver a actualizar o bien su correo electrónico o bien su teléfono móvil, o bien que efectivamente tienen dudas, me apunté hace 3 años y medio, hace 4, bueno, lo mejor para salir de dudas es acudir al Gobierno de Cantabria y volver a inscribirte presentando una nueva solicitud. Si estás ya inscrito, lo único que van a hacer es actualizar tus datos. Como nos dices, este próximo sorteo para el mes de noviembre, me imagino que ya entrarán un poco los nervios, ¿no, José Antonio? Bueno, la verdad es que los sorteos son momentos importantes dentro de todo este proceso. Muy emotivos también, sobre todo cuando hay gente dentro de allí, pues como la lotería, ¿no? Si hay gente que siempre pasa, que le ha tocado y está presente en el sorteo, bien. Pero si no, es tan emotivo como cuando a partir del día siguiente descuelgas el teléfono y te pones a hablar personalmente con los 41 agraciados, ¿no? Son momentos importantes. ¿Y en base, o sea, se organizan en base a alguna fecha concreta estos sorteos? No. ¿Por qué noviembre? Bueno, noviembre porque ahora mismo ya el Consejo de Administración de SVS tiene que aprobar primero el sorteo. Tú piensas que el Consejo de Administración tiene que establecer los cupos del sorteo
las condiciones económicas que esta promoción, que ya adelanto que van a ser las mismas que las otras promociones que ya tenemos en alquiler con opción a compra, pero todo esto tiene que pasar por el trámite de ser aprobado en un consejo de administración. Y eso va a pasar en octubre. Entonces, en octubre es cuando solicitamos al Gobierno de Cantabria este listado. Y luego, una vez que tú tienes el listado, que el Gobierno de Cantabria tarda un tiempo en hacerle y trasladártelo, tú tienes que tener unos plazos de publicación, o sea, de información pública de ese listado, y un plazo de que la gente pueda alegar, oye, pues mira, yo no estoy en el listado y efectivamente me apunté, como ha pasado muchas veces. Entonces lo ves, efectivamente le añades al listado y ya con el listado definitivo es con el que ante notario haces el sorteo. Por eso digo que al final, desde que tú pides el listado al Gobierno de Cantabria hasta que de verdad haces el sorteo, nunca pasa menos de un mes. Nos irás dando más datos y más detalles de este futuro sorteo, lo esperaremos con nervios, José Antonio, pero antes de terminar me gustaría también repasar esas 60 viviendas de General Dávila a las que también ha visitado el alcalde hace poco. Efectivamente, hace muy poco tiempo el alcalde estuvo cuando ya se terminó toda la estructura, se quedó impresionado, como nos ha pasado a todos cada vez que subimos a ese edificio y vemos las impresionantes vistas que tiene la bahía, y estamos también encantados porque además es un edificio que va algo más adelantado que los de la Albericia, también es verdad que empezó antes, y por tanto muy probablemente sea el primer edificio que entregaremos a los 48, en este caso pues se reservaron 12, 48 santanderinos que han comprado una casa en este edificio junto al campo de fútbol de María Cristina. Porque no hay ninguna libre. Efectivamente, estas se llenaron muy rápidamente. La gente con otras condiciones económicas, quizá más fuertes, porque era otra entidad financiera, vio que el sitio era inmejorable, por decirlo de alguna manera. Y bueno, también tengo que decir que es un régimen autonómico y por tanto el registro de los que participaron en el sorteo se generó en el propio Ayuntamiento de Santander. Quiero recordar que se apuntaron unas 2.500 personas y para 48 viviendas, y ahí apenas hubo que tirar de lista de reserva porque enseguida, en cuanto avanzamos unos 300, estaban vendidas las 48 viviendas. Podríamos decir que es la promoción más céntrica de las que habéis construido. ¿Tú crees que podremos ver otra dentro de poco en el pleno centro? No solo lo creo, sino que estoy convencido. En el Centro Santander habrá no una, sino más promociones futuras de VPO, de SVS. Y espero que nos lo cuentes los primeros, José Antonio. Lo contaremos aquí. Muchísimas gracias por habernos acompañado y te esperamos aproximadamente en un mes. Muy bien. Así que si tienes alguna vacación, descansa, José Antonio, muchas gracias, que te la has ganado. A todos ustedes les esperamos antes que a José Antonio el martes que viene con un nuevo programa de Cuida Santander es tuya. Que pasen buena semana. Gracias.